Muy buenos días. Hoy día estoy meditando en la palabra del Señor en un texto muy importante que necesitamos escuchar todas como madres. Y he titulado a este devocional pequeño, Corrige a tu hijo mientras hay esperanza. La palabra del Señor dice en Proverbios 19:18, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. Otras versiones dicen, corrige a tu hijo cuando todavía estás a tiempo, pero no acabes con él a punta de castigos. Y otra última versión, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás su vida. Como ustedes saben, hoy día hablar de la corrección es un tema difícil. Es un tema difícil, porque los derechos de los hijos se han enfatizado tanto, claro, en parte por los abusos cometidos por algunos padres, que ahora muchos tienen miedo disciplinar. El día de hoy abundan las madres que tienen miedo de causar traumas a un hijo pequeño, tienen miedo de dañar la relación con sus hijos adolescentes por ejercer una disciplina, tienen miedo de corregir a sus hijos ya jóvenes, adultos, porque tienen miedo que los hijos se vayan del hogar. Hermanos, como madres, como padres cristianos, no estamos libres de esta presión. Y a eso añadimos que nuestros hijos también escuchan todas las corrientes modernas. Así que ellos también se preguntan, ellos también cuestionan, ¿verdad? Cualquier límite, cualquier corrección. Pero de repente no nos dicen, ¿por qué me corriges? Pero sí hay muchas frases populares de los hijos cuando te dicen ante un límite que le quieres dar, pero mamá, todo el mundo lo hace. O no hay nada malo, todo el mundo lo hacía, ¿no? O lo peor, cuando te dicen, no seas religiosa, mamá. Entonces, como madres, surge una pregunta tan importante. ¿Podemos, como madres cristianas, encontrar un equilibrio verdadero para ejercer la disciplina sin caer en extremos? O preguntarnos, ¿cómo puedo corregir a mis hijos que ya son mayores? La palabra de Dios es clara. En Proverbios capítulo 5, versículo 23 dice que él, él, refiriéndose al hijo, morirá por falta de disciplina y a causa de su gran insensatez se echará a perder. Lo repito, él, refiriéndose a los hijos, morirá por falta de disciplina y a causa de su gran insensatez se echará a perder. Wow, qué difícil, ¿verdad? Formar a nuestros hijos, entonces, la palabra del Señor lo dice claramente, no es algo opcional, es una responsabilidad urgente. Porque no se trata solo de prepararlos para la vida, no se trata solamente de, de formar a una persona con buenos valores, con buenos principios, sino se trata de formar a una persona que se sepa guiar con la palabra de Dios, que tenga temor al Señor, que su vida honre a Dios. Ahora bien, como madres, una de las cosas más dolorosas es ver a nuestros hijos sufrir o equivocarse, ¿no? O sufrir las consecuencias de sus malas decisiones. Cuando vemos esto, por supuesto que el corazón se quiebra. Y he escuchado a muchas madres preguntarse qué hice mal, en qué me equivoqué, por qué está pasando esta situación. La Biblia nos advierte
que tenemos que corregir y no debemos tener miedo o no debemos caer en una falsa compasión o modernidad, ¿verdad? Porque eso a largo plazo trae mucho más dolor, trae consecuencias mucho más peores que un momento de llanto, que un momento, ¿verdad?, de rebeldía. Hermanas, cuando nosotros ejercemos la disciplina que el Señor nos ha dado como una tarea impostergable, entonces tenemos que tener la seguridad que el Señor, cuando estamos ejerciendo esa disciplina, Él nos acompaña, Él está a nuestro lado, recibimos la autoridad que Dios nos ha dado. Así que la Biblia nos advierte claramente que evitar la corrección por miedo, por inseguridad, por compasión, ¿verdad? A largo plazo trae peores consecuencias. Como dice Proverbios capítulo 15, versículo 10, el castigo es molesto al que deja el camino, mas el que aborrece la corrección morirá. El castigo es molesto, ¿verdad? Al que deja el camino. Pero, o más, el que aborrece la corrección, morirá. Proverbios 15:10. Ahora, justamente les estaba diciendo que debido a que muchos padres han ejercido la disciplina con ira, ¿verdad? Con un apasionamiento desenfrenado, entonces las reglas en cuanto a la disciplina son bien claras. Pero eso no lo ha inventado el hombre, eso está en la palabra del Señor. Disciplinar no es desahogar el enojo, tampoco se trata de imponer una autoridad. Disciplinar es formar el carácter, es formar a ese hijo, ¿verdad? Conforme a la palabra del Señor para que tenga una visión, ¿verdad? De futuro de una persona, de un hombre, de una mujer temerosos del Señor. Por eso tenemos que ejercer esa tarea desde muy pequeños. Por eso la Biblia dice, mientras hay esperanza, porque esta es nuestra oportunidad. Mientras más jóvenes son, más tenemos que estar urgentes de asumir esa tarea. Cometemos un error cuando solamente disciplinamos cuando nuestros hijos cometen una falta. Tenemos que prever todas esas situaciones y formar desde pequeños. Porque ustedes saben que cuando un árbol es pequeño se puede enderezar con facilidad, pero cuando sigue creciendo y crece torcido, corregir ese árbol torcido es mucho más difícil. Así es el corazón de nuestros hijos. Cuando son pequeños son más moldeables. Es mucho mejor formar desde el inicio de sus vidas, porque cuando empiece a enderezarse, entonces va a ser más difícil guiarlos. Por eso postergar la disciplina no es una cosa que es neutral, porque cuando no corregimos a nuestros hijos, permitimos que esos malos hábitos crezcan con ellos y cada vez entonces crezca más torcido. La disciplina bíblica es completa. Dios habla claramente de cómo debemos ejercerla sin ira, enseñando lo correcto, corregir lo que está mal, corregirlo claramente, corregir lo incorrecto. Por supuesto, nosotras modelando con el ejemplo, y tener siempre la actitud de formar el corazón de ellos, no solamente la conducta, sino el corazón, la mente de ellos, guiándolos a que sean personas que tienen conciencia del Señor. Así que no basta con decirle a un hijo, no hagas eso. Hay que decirle por qué. ¿Por qué? Porque esto no le agrada al Señor.
para que el hijo vaya creciendo, mostrando en su vida, en sus principios, en todos sus valores, el verdadero temor al Señor como fundamento de su vida. Entonces, tenemos que evitar los extremos porque la palabra misma nos llama a un equilibrio. No debemos ser negligentes, pero tenemos que corregir. Tenemos que corregir con autoridad, pero no con una dureza descontrolada, que es igual a corregir con ira. La disciplina tiene que ser firme, pero siempre tiene que ser guiada con amor y dominio propio. No se trata de que hieras a tus hijos, no se trata de que los insultes o que los acuses o que los juzgues, sino de formar en ellos ese corazón temeroso del Señor. Entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo de la disciplina? El objetivo de la disciplina no es solamente tener hijos obedientes, sino formar corazones de hijos que teman a Dios. Hoy día podemos ver a personas que supuestamente tienen muchos valores, mucha moral, mucha buena conducta, pero eso no es suficiente. Como madres cristianas, nuestro llamado es mucho más profundo. Tenemos que formar hijos que reconozcan a Dios. El Señor está, le agrada esto que voy a hacer. Esto honra a mi Señor, a quien amo. Esto honra a mi Salvador. Esto alegra el corazón de Dios. Esto es, en cierto sentido, vacunar la mente y el corazón de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que cuando enfrenten las tentaciones, que tú no las vas a poder evitar, cuando enfrenten las pasiones de este mundo, a los amigos impulsándolos a hacer lo malo, para que ellos tengan la base firme del temor a Dios, ellos tienen que ser formados así. Esto le agrada al Señor. Así que hay 5 o 6 preguntas que yo quiero, querida mamá, que te hagas. Son preguntas que tú te tienes que hacer y responderte sinceramente. Tómate un tiempo para hacerte estas preguntas y para que examines tu propio corazón. Pregúntate, ¿estoy formando el carácter de mi hijo, de mi hija, o solo estoy reaccionando a su comportamiento? Estoy formando, estoy trabajando en eso cada día, formando el corazón de mis hijos, o solamente los veo y reacciono cuando veo un mal comportamiento. Pregunta número 1. Pregunta número 2. Estoy evitando corregir a mis hijos, especialmente cuando son pequeños, porque no quiero que lloren. Estoy evitando corregir a mis hijos, especialmente cuando son niños, porque no quiero que lloren. Estoy evitando corregir a mis hijos porque no quiero que se enojen conmigo. Eso sobre todo en el caso de los adolescentes. Estoy evitando corregir a mis hijos porque quiero evitar que se enojen conmigo. ¿Soy constante en la disciplina o solo corrijo cuando la falta es grave? Estoy tratando de corregir esas cosas que tú sabes delante del Señor, que tus hijos están cometiendo y que no son del agrado del Señor. ¿Las estás corrigiendo o te mantienes callada, verdad? Y solamente reaccionas cuando la falta es grave. ¿Estás disciplinando con amor o con enojo? ¿Estás disciplinando con amor o ya porque te sientes
incapaz de seguir aguantando, recién reaccionas y reaccionas con ira. ¿Estás disciplinando con amor o con enojo? ¿Le estás enseñando a tus hijos a obedecer a Dios o solamente a obedecerte a ti? Esta pregunta es muy importante. ¿Les estás enseñando a obedecer a Dios? Eso es más importante que incluso que obedecerte a ti. Esta pregunta también es importante. ¿Estás invirtiendo tiempo en su formación espiritual? Y la formación espiritual es leer la palabra con ellos, orar, escucharlos. ¿Estás invirtiendo tiempo en eso? ¿Estás teniendo, verdad, esos espacios para poder comunicarte con ellos y conocer el corazón de ellos, sus intenciones, sus temores? Esto también es parte de la corrección. Estás modelando tú con tu vida un ejemplo que es digno de ser imitado. Estás dando un ejemplo digno de ser imitado. Tú misma tienes una relación con el Señor, una búsqueda de Dios, una confesión de pecados, un arrepentimiento. Estás siendo un modelo para tu hijo, para tu hija. Estás evitando la corrección porque tienes miedo que tus hijos se vayan de casa. Miren cuántas cosas son las que limitan nuestra voluntad de corregir. Hagámonos esas preguntas sinceramente. Y si te encuentras en falta, hermana querida, te hago recordar que Dios te confió la vida de ese hijo, no para que lo críes al azar, sino para que lo formes con un propósito divino, que formes en ese hijo una mujer de Dios, un varón de Dios. En la profesión que ellos elijan, en el matrimonio, en donde estén, que puedan dar, ¿verdad?, testimonio de que han sido formados por una madre temerosa del Señor. Así que hay esperanza. Hoy tienes esperanza. Hoy, hermana querida, puedes corregir. Hoy tienes que guiar a tu hijo. Mañana puede ser más difícil. No permitas que esos miedos, que esas inseguridades, que no son de parte del Señor, sean como esa puerta cerrada que te impide llegar al corazón de tus hijos para hablarles con el corazón de madre amorosa para que pueda corregir y no tengas que ver las consecuencias de malas decisiones. Dios quiere darnos una generaciones de hijos que aman, que son entregados al Señor. Satanás quiere robar el futuro de nuestros hijos. Satanás trabaja cada día para robar ese futuro de nuestros hijos. Pero nosotras que queremos ver a nuestros hijos caminando en la verdad, tenemos que asumir nuestra tarea con responsabilidad. Amén. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor amado, a tomar, Señor, el papel que tú nos has dado. Tú nos has dado, has confiado en nosotros una tarea tan importante, tan vital. Dame, Señor, la sabiduría. Danos a cada una de nosotras la sabiduría para disciplinar a nuestros hijos sin temor, sin inseguridades, sin miedos, sino con la autoridad que viene de ti, con el amor sobre todo,
que nuestros hijos necesitan sentir, Señor, para sentirse que sí pueden cambiar con nuestras oraciones, con nuestras enseñanzas. Vamos a poder ver esos hijos temerosos del Señor. Ayúdame, Señor, a llegar al corazón de mis hijos. Ayúdanos, Señor, a llegar al corazón, a la mente, a la voluntad de ellos, para que ellos puedan someterse a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanas. Transmitan este video, compartan este video. Ustedes saben qué amigas, qué familiares, qué conocidas ustedes necesitan escuchar esta enseñanza. Soy Marta Vilches de Abardales. Yo soy la coordinadora del movimiento Despierta Débora Perú. Y para terminar, quiero anunciarles que vamos a tener un retiro ahora en el mes de mayo, del 22 al 24 de mayo. Inscríbanse porque en este retiro vamos a escuchar de parte del Señor el consejo que cada una de nosotras necesita escuchar y poner en práctica. Dios les bendiga.